En el 2026 hay elecciones en Estados Unidos, pero no son presidenciales. Pero esta elección, sin duda alguna, puede determinar la gobernabilidad del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Estoy hablando de unas elecciones que pasan cada 2 años, pero justamente en este momento determina el futuro económico y político de la potencia más grande del mundo. Hablo de las elecciones de 2026, las midterm del 2026. Y esto lo vamos a analizar hoy a profundidad en la República Privada Podcast. Bienvenidos de vuelta a este su espacio, la República Privada Podcast, un podcast en el que hablamos sobre política, economía e inversiones. Y donde entendemos que el poder y la estrategia no se improvisa, se aprende y se domina. Mi nombre es Ángel León, yo soy estratega financiero y el día de hoy te quiero traer un tema bastante interesante. Un tema en el que seguramente has participado millones de veces, si eres un adulto de avanzada edad, digamos, o si probablemente sean tus primeras elecciones, estoy seguro que en algún momento de tu vida has vivido este evento. Bien sea si eres de acá de Estados Unidos o si eres de un país como Argentina, por ejemplo. Y estoy hablando de las elecciones de medio término que se celebran el día 5 de noviembre del 2026 o más, para ser más preciso aún, el martes siguiente es el primer lunes del mes de noviembre del año 2026. ¿Por qué estos comicios son tan importantes? Se estarán preguntando. El día de hoy vamos a analizar y a explicar qué son las elecciones de medio término, por qué son importantes y por qué esta elección puede garantizar gobernabilidad en el gobierno del presidente Donald Trump o, al contrario, puede entorpecer la gestión hasta la siguiente elección presidencial. También te voy a explicar por qué tienes que saber cómo se mueven, qué es lo que hay detrás y cómo afecta a tu vida. Entonces, comencemos con esto. ¿Qué son las elecciones de medio término? Estas elecciones probablemente pasan por debajo de la mesa, cuando en realidad el verdadero campo de batalla político se dan en este contexto electoral. Estas elecciones lo que hacen es elegir a los representantes del Congreso norteamericano, es decir, senadores y congresistas, Cámara Alta y Cámara Baja. Esto se celebra cada 2 años en Estados Unidos. Y es muy importante entender por qué se llaman midterm. Muchas veces, o de hecho se llaman así porque precisamente están diseñadas para evaluar y hacer un sondeo político de la gestión de un gobierno. En este caso, estas elecciones vienen en la mitad de un gobierno como sea. Digamos que un gobierno comienza un periodo de 4 años y en el año número 2 vamos a ver elecciones de medio término. ¿Por qué pasa esto? En los sistemas democráticos, también llamados check and balances, son sistemas en que se trata de balancear el poder. Estas elecciones buscan, por supuesto, no entregarle durante 4 años consecutivos el poder al presidente sin supervisión. Es por eso que en este contexto las elecciones pasan o se dan en la mitad de su mandato, dando como prioridad el poder ciudadano y balancear los poderes dentro de la política estadounidense o del país que se está hablando. Un ejemplo muy reciente es el ejemplo de Argentina, que el año pasado celebró este tipo de elecciones donde el Partido de la Libertad Avanza del presidente Javier Milei obtuvo una victoria aplastante. Ahora bien, ¿por qué los pongo en contexto? Porque no podemos darle la importancia que se merece a esta elección si no entendemos por qué son tan importantes o por qué están puestas de esta manera. La última vez que hubo esta elección fue en el año 2024, año en el cual el presidente Donald Trump también fue elegido como presidente. Ahora, esto pasa, puede coincidir, no hay ningún problema, pero usualmente se le da más fuerza a las elecciones que lo llamamos medio término. ¿Por qué? Porque son elecciones que podemos sondear, podemos ver, podemos mapear el clima político de los Estados Unidos.
podemos entender qué es lo que pasa o cómo el votante core de un presidente piensa, cómo cambian los pensamientos, hacia dónde se mueve la marea política. Usualmente estas elecciones, aparte de dar este resultado, también nos enseñan a medir hacia dónde va el flujo político, a qué es lo que reina en el pensamiento popular de los estadounidenses y de las personas que por supuesto pueden votar. Otra de las cosas que también tengo que decirles es que son más importantes de lo que se cree porque este tipo de elecciones habla del imaginario colectivo y de cómo se legislan las leyes. Como ya te comenté, hay dos cosas fundamentales que tenemos que entender de por qué esto se vuelve imprescindible a la hora de gobernar. Cuando una ley pasa, pasa directamente a la Cámara Baja y luego a la Cámara Alta para su aprobación. Muchas veces estas cámaras pueden estar en desacuerdo y hay procesos por lo cual una ley puede salir. Pero entonces también nos damos cuenta que de acuerdo a la ideología política y los valores y principios de los congresistas y los senadores, determinadas leyes van a salir y determinadas leyes no van a salir. Ahora bien, ¿cuáles son estos motivos que están dirigiendo la intención de voto en estos comicios que se acercan en el 2026, en el noviembre del 2026? Francamente, giran en torno a algo que les parecería muy básico, pero afecta de manera significativa al americano promedio. Hablamos como costo de vida, inflación, deuda, taxes, ¿ok? Hemos visto que la gran ley que pasó el presidente Donald, bueno, que pasó el Congreso precisamente con el presidente Donald Trump, es una ley que reduce significativamente los impuestos o al menos lo mantiene a los niveles que se tenían que mantener, que se venían manejando antes, pero por supuesto también tiene ciertos incentivos fiscales. Pero no hemos visto nada por el lado del gasto. Hemos visto cosas que probablemente el gobierno no puede tocar porque se hacen ley, pero este tipo de temas afectan en estas elecciones. También se van a tocar temas muy sensibles como la inmigración. ¿Qué hacer con los inmigrantes que son indocumentados pero no tienen delitos, no son delincuentes? ¿Qué hacer con las personas que tienen documentos pero son delincuentes? ¿Cómo se asegura la frontera sur? ¿Cuál es el proceder de ICE con los inmigrantes? Todo lo que está pasando con Minnesota también es importante entender que tiene peso en esta conversación. Y es aquí cuando las ideas se tienen que alinear con la voluntad política. Entonces, basado en esto, basado en esto, es importante entender cuáles son los motivos que mueven a los votantes y dónde están. Porque por lo menos el Congreso, la Cámara Baja, tiene 435 bancadas, escaños, que se renuevan cada 2 años. ¿Ok? Pero estos, los estados no están igualmente representados. Se representan por mayor población o estado. Un estado como California, por ejemplo, tiene más representantes que un estado como Wyoming. Y esto es algo que pesa a la hora de entender cuál es el clima político en estos dos estados, por ejemplo. Estados como Pensilvania, como Arizona, cuando hablamos de el voto latino, por ejemplo. Cuando hablamos también de Pensilvania, hablando sobre la economía, si surge, si estamos avanzando o nos estamos retrayendo, por ejemplo. Hablamos también de Texas, de que mucha gente es muy republicana, es muy arraigada, es muy conservadora, como también hay gente que no piensa lo mismo. Entonces, todo esto te hace entender a ti que la política no es hasta cierto punto. Que la política se hace todos los días y que tú con tus ideas, con tus pensamientos y con tu voto pones en el Congreso personas que se alineen con las ideas de la libertad o que al contrario tengan y puedan hacer cualquier cantidad de cosas para evitar la prosperidad de un país y de una nación. Ahora, en estas elecciones de medio término, las últimas que se hicieron, para ponerles el contexto, fue una elección que se hace a mitad del gobierno del presidente Biden, como medio término. Sin embargo, la última elección legislativa que se celebró, como ya comenté anteriormente, fue en el 2024. Y cuando esto sucede, podemos ver que los números
que emergen de esta elección son bastante interesantes. Y por eso hemos visto buenos proyectos avanzar en el Congreso que han sido enviados por esta administración del presidente Donald Trump. En el Senado teníamos números como 53-47, por ejemplo, 53 republicanos, 47 demócratas. Y en la Cámara de Representantes teníamos números como 220-215, hablando de solamente republicanos y demócratas. Usualmente en estas elecciones son los votantes lo hacen como voto castigo porque votan con emoción, votan con ciertas ideas y el partido del presidente tiende a perder escaños. Pero es en este punto donde yo te llamo, tío, a una reflexión. Te llamo a que pienses en la libertad. Te llamo a que pienses en qué es lo mejor para el país. Te llamo a que pienses cuáles han sido las ideas que han hecho que un país florezca, crezca y se mantenga. Porque cada uno de nosotros tiene una responsabilidad en el proceso electoral. Para el hemisferio es importantísimo que las ideas de la libertad ganen y ganen de una manera tal que podamos garantizar la gobernabilidad de este gobierno, que podamos seguir sacando adelante al país como tiene que ser, aferrado a los valores de la libertad, a los derechos fundamentales, vida, libertad y propiedad privada. Con esto quiero cerrar, pero también te quiero decir, es imperativo que tomes cartas en el asunto. Es imperativo que entiendas que las elecciones y el futuro de un país está en tus manos. Y aún así, es imperativo que entiendas cómo se mueve esta elección, qué es lo que está en juego. Este noviembre están en juego 435 escaños del Congreso y 33 o 34 escaños del Senado. Pero mañana puede ser el futuro de tu hijo o de tu familia. Entonces, hay que votar si puedes votar. Si eres ciudadano norteamericano, tienes derecho a votar. Y quiero que votes por aquello que le hace bien al país. Es imperativo como latinos que entendamos que este hemisferio es nuestro y que las ideas de la libertad han sido secuestradas durante muchísimo tiempo. Si el mejor país del mundo le va bien y nosotros nos alineamos con él, nos va a ir mejor. Porque las ideas de la libertad son eso, libertad, vida y propiedad privada. Amigos, si te gustó este breve explicación sobre qué son las midterm, cómo te afectan a ti, cómo entender el núcleo de esta elección, déjame un like, déjame un comentario. Sí, vamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estoy subiendo contenido como este todos los miércoles acá en YouTube y por mis siguientes redes sociales, @angelpfs_piso y en TikTok como @angelgabriel. Sin más nada que agregar, se despide su amigo Ángel León.